La lluvia golpeaba los ventanales como si quisiera arrancarlos de cuajo, llenando la casa de un murmullo constante que parecía un lamento. Dentro, las luces eran cálidas, pero esa calidez no lograba ocultar el frío que se había instalado en el corazón de Laura desde hacía tiempo. Sus manos temblaban mientras sujetaba una caja vieja, cubierta de polvo, que había encontrado en el desván sin buscarla, como si el destino la hubiese puesto frente a ella. El aire olía a humedad y a recuerdos enterrados. Cada objeto dentro de esa caja parecía susurrar historias que nunca habían salido a la luz. Fotografías amarillentas, cartas con tinta corrida, un pañuelo con un perfume ajeno que todavía resistía al paso de los años. Laura respiró hondo, intentando convencerse de que nada de eso era importante, de que estaba exagerando. Pero algo en su pecho ardía, como un presentimiento imposible de ignorar. Afuera, el trueno iluminó el cielo, y ese fogonazo pareció darle valor para abrir la siguiente carta. Su mirada recorría cada palabra con el corazón acelerado, y a medida que avanzaba, la certeza de que la vida que había construido junto a su esposo no era más que una fachada se clavaba en su piel. Era como sentir que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El silencio en la casa era tan intenso que podía escuchar su propia respiración entrecortada. En ese instante, Laura comprendió que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie, incluso cuando alguien la ha enterrado durante 10 largos años. Lo que estaba a punto de descubrir no solo iba a cambiarlo todo, sino que también iba a poner en duda cada sonrisa, cada beso y cada promesa que había recibido de él. Un escalofrío recorrió su espalda, porque en el fondo sabía que esa noche no había vuelta atrás. El secreto que había permanecido oculto tanto tiempo estaba a punto de revelarse, y nada volvería a ser igual. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que apenas lograba atravesar las cortinas pesadas del dormitorio. Laura despertó con los ojos hinchados, tras haber pasado gran parte de la noche intentando ordenar los pensamientos que la golpeaban como un mar embravecido. El lado de la cama de su esposo estaba vacío, como tantas veces, y ese vacío parecía hablar más fuerte que cualquier palabra. Ella se sentó al borde del colchón, con el corazón apretado, repasando cada detalle de la caja que había encontrado en el desván. En la cocina, el olor a café recién hecho le resultó casi ofensivo. Todo seguía su rutina habitual, como si el mundo no se hubiera fracturado en pedazos en apenas unas horas. Luis, su esposo, se movía con tranquilidad, leyendo el periódico, ajeno a la tormenta que rugía dentro de ella. Laura lo observaba en silencio, estudiando sus gestos cotidianos, preguntándose cómo era posible que alguien pudiera esconder tanto tras una sonrisa serena. El periódico crujió al pasar de página, y ese sonido la sacudió como un golpe inesperado. Quiso preguntarle de frente, mostrarle las cartas, obligarlo a confesar. Pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta, como si el miedo a la respuesta fuese más fuerte que la necesidad de verdad. La idea de que todo lo que habían compartido durante 10 años estuviera construido sobre una mentira la paralizaba. Luis levantó la vista y sonrió, esa sonrisa tranquila que durante tanto tiempo la había hecho sentir segura. ¿Dormiste bien?, preguntó con una naturalidad que rozaba la crueldad. Laura asintió sin pronunciar palabra, y ese silencio cargado de sospecha se instaló en el aire como un tercer invitado a la mesa. Ella sintió que, a pesar de compartir el mismo techo, estaban más distantes que nunca. Mientras sorbía el café, su mente viajaba de nuevo a las cartas. Cada palabra escrita en esa tinta vieja llevaba el eco de una historia que no conocía, de un amor oculto que no pertenecía a ella. No eran simples recuerdos, eran pruebas de una vida paralela. El corazón de Laura latía con furia, recordándole que no podía quedarse en silencio para siempre. El sonido de las llaves sobre la mesa la sacó de sus pensamientos. Luis se levantaba para ir al trabajo, despidiéndose con un beso rápido en la frente. Ese gesto, tan rutinario, de repente le resultó extraño, como si lo diera por obligación, sin sentirlo. Laura lo dejó marchar,
observando cómo la puerta se cerraba tras él, con la certeza de que ese cierre era más simbólico de lo que parecía. Apenas estuvo sola, corrió de nuevo hacia el desván. La caja seguía allí, como un monstruo silencioso que exigía atención. Laura se arrodilló frente a ella, buscando respuestas en medio de la confusión. Cada carta parecía esconder un hilo, y tirando de ese hilo comenzaba a desenredar un secreto tejido con paciencia. Había nombres, fechas, lugares. Y en todos ellos, la presencia de otra mujer. La respiración de Laura se volvió pesada. No quería creer lo que leía, pero las pruebas eran demasiado claras. Aquella mujer no era un fantasma ni un recuerdo pasajero. Había sido parte de la vida de Luis durante mucho más tiempo del que podía soportar imaginar. Las manos le sudaban, y una mezcla de rabia y tristeza se apoderaba de ella. El reloj de pared marcaba cada segundo como si la empujara a tomar una decisión. No podía quedarse allí, sumida en el dolor. Necesitaba saber más, atar cada cabo suelto. Decidió que esa tarde seguiría las pistas de las cartas, aunque eso significara entrar en un terreno peligroso donde tal vez descubriría más de lo que su corazón estaba preparado para soportar. El sonido del viento al colarse por las rendijas del desván la hizo estremecerse. Por un momento sintió que no estaba sola, que el pasado observaba cada movimiento suyo desde las sombras. Cerró la caja con fuerza, pero el secreto ya no podía volver a dormir. Estaba despierto, y reclamaba ser enfrentado. Bajó las escaleras con la mente nublada, pero con un brillo distinto en los ojos. Laura había pasado de la confusión al propósito. Ya no era solo una esposa engañada, era una mujer dispuesta a llegar al fondo, sin importar cuánto doliera. Sabía que ese camino podía destruirla, pero también intuía que la verdad, aunque cruel, sería la única manera de liberarse. El timbre de la puerta sonó de repente, sacándola de su trance. Un sobre estaba en el felpudo, sin remitente, solo con su nombre escrito a mano. Al abrirlo, encontró una fotografía reciente de Luis junto a una mujer desconocida, tomada apenas semanas atrás. El corazón de Laura se detuvo. Esa no era una historia enterrada en el pasado. Era un secreto que aún respiraba, que seguía vivo. Y ahora, estaba más cerca de ella de lo que jamás había imaginado. Con el pulso acelerado, Laura comprendió que lo que había descubierto hasta ahora era solo el principio. La fotografía permanecía sobre la mesa como una daga brillante clavada en la carne. Laura la observaba una y otra vez, buscando algún detalle que le diera una explicación lógica, una excusa que suavizara la herida. Pero no había nada de inocente en esa imagen. Luis sostenía a aquella mujer por la cintura, y la intimidad de la mirada que compartían era demasiado evidente para ser confundida con amistad o casualidad. La fecha al dorso estaba escrita en tinta azul, hacía apenas 3 semanas. El mundo de Laura se tambaleaba. No se trataba de un error del pasado, de un desliz de juventud enterrado por los años. Aquella vida paralela seguía en marcha, respiraba y crecía en la oscuridad, mientras ella cocinaba, reía y construía recuerdos con un hombre que había aprendido a mentir con maestría. El aire de la sala parecía más pesado, y cada respiración se le hacía insuficiente. Dejó caer la fotografía, pero las manos le temblaban tanto que el papel se deslizó hasta el suelo. Laura se arrodilló para recogerlo, y fue entonces cuando notó algo más dentro del sobre, un pequeño papel doblado. Lo desplegó con rapidez, y leyó solo 4 palabras escritas con una caligrafía apresurada: mereces saber la verdad. Un escalofrío le recorrió el cuerpo de inmediato. El corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía que podía delatarla. ¿Quién había enviado esa foto? ¿Era la mujer de la imagen? ¿O alguien que quería advertirla, protegerla, quizás hacerla despertar? La sensación de que estaba siendo vigilada la invadió, como si cada pared de la casa ocultara ojos invisibles. Laura se levantó y cerró con llave todas las puertas y ventanas, aunque sabía que esa acción era inútil contra la verdad que ya había entrado en su vida. El sonido del pestillo le dio un falso consuelo,
como si pudiera atrincherarse contra lo inevitable. Se miró al espejo del pasillo. Su rostro reflejaba cansancio, rabia y una tristeza que nunca antes había visto en sí misma. A media tarde, cuando Luis regresó del trabajo, Laura ya había tomado una decisión: no mostraría sus cartas todavía. Fingiría normalidad, aunque la sangre le hirviera en las venas. Necesitaba tiempo, necesitaba observarlo con otros ojos, descubrir cada detalle, cada mentira disfrazada de rutina. Esa noche sería su propio espejo, analizando cada palabra, cada gesto. Luis entró sonriente, con el mismo aire relajado de siempre. Le preguntó cómo había estado su día, y Laura respondió con frases cortas, pero su tono dulce escondía un filo invisible. Mientras cenaban, él contaba anécdotas triviales del trabajo, y ella lo miraba con atención, intentando detectar grietas en el relato. Su risa le sonaba hueca, como una melodía ensayada. El olor de la comida, las copas de vino, la tibieza del hogar, todo parecía normal en apariencia. Pero bajo esa superficie, un abismo se abría entre ellos. Laura sentía que cada bocado se le atascaba en la garganta, como si la traición impregnara hasta los sabores. Luis no lo notó, o fingió no notarlo, porque siguió hablando con la tranquilidad de quien cree tener todo bajo control. Al terminar la cena, él la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Durante años, ese gesto la había reconfortado. Esa noche, le pareció la caricia de un extraño. Su cuerpo se tensó, y lo apartó suavemente, fingiendo cansancio. Subió a la habitación y se refugió en la oscuridad, mientras lo escuchaba moverse abajo con pasos seguros, como un hombre sin culpa. Laura cerró los ojos y repasó las cartas, la fotografía, la nota. Las piezas comenzaban a formar un rompecabezas cruel. No era solo una aventura. Había algo más profundo, un secreto demasiado grande para esconderlo durante una década sin ayuda de complicidades. La intuición le gritaba que estaba apenas arañando la superficie. El sonido del teléfono de Luis, vibrando en la mesa de noche, la hizo sobresaltarse. Él se estaba duchando, y la pantalla se iluminó por un instante. Laura no dudó. Tomó el aparato entre las manos temblorosas y leyó el nombre de quien enviaba un mensaje: Claudia. El texto era breve: lo extraño ya es insoportable. Tenemos que vernos. El agua seguía corriendo en el baño, y Laura apenas respiraba, con los dedos aferrados al teléfono. El tiempo parecía haberse detenido. Tenía en sus manos la confirmación que tanto temía, y al mismo tiempo, el acceso a una verdad más grande. Con un simple movimiento de su dedo, podía abrir toda la conversación. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, escuchó que el agua de la ducha se apagaba. El miedo la obligó a dejar el teléfono en su lugar, como si nunca lo hubiera tocado. Se metió bajo las sábanas, cerrando los ojos, fingiendo dormir, mientras la adrenalina le hacía latir el corazón en la garganta. Luis salió del baño, silbando una melodía despreocupada. Laura, en la penumbra, lo escuchaba moverse, mientras la furia y la curiosidad ardían en silencio. Sabía que pronto tendría que enfrentarlo, pero no aún. Antes necesitaba respuestas. Y esas respuestas estaban en Claudia. Con los ojos abiertos en la oscuridad, Laura se prometió que al día siguiente daría el primer paso para encontrar a esa mujer. Lo que descubriera podría destrozarla, pero también le daría el poder de recuperar su vida. El amanecer llegó envuelto en un silencio inquietante. Laura bajó las escaleras descalza, con el corazón todavía agitado por las palabras que había leído en el teléfono de Luis. El nombre de Claudia resonaba en su mente como un eco imposible de acallar. Preparó café con manos mecánicas, observando cómo el vapor subía en espirales, y en ese humo vio reflejada la vida que estaba a punto de desmoronarse por completo. Luis apareció poco después, con el cabello húmedo y la corbata desajustada, apresurado por salir al trabajo. Ella lo miró de reojo, estudiando cada movimiento como si fuera la primera vez que lo veía. Su beso de despedida le rozó apenas la mejilla,
frío, automático. Cuando la puerta se cerró tras él, Laura sintió un alivio extraño. La casa volvía a ser su territorio, un espacio donde podía pensar sin máscaras. Corrió de inmediato al teléfono de Luis, que había olvidado en el recibidor, pero la pantalla estaba bloqueada con un código. Intentó adivinarlo, falló 2 veces y desistió. La ansiedad de ser descubierta la hizo retroceder, pero la semilla ya estaba plantada. Necesitaba llegar a Claudia, aunque eso significara cruzar límites que jamás había imaginado. Volvió al desván y revisó de nuevo las cartas antiguas. En una de ellas apareció el nombre de una dirección, escrito en la esquina de un sobre, una calle de la ciudad que todavía existía. Laura sintió que ese detalle no era casualidad. Tal vez el destino le estaba mostrando un camino. Apuntó la dirección en un papel y decidió que esa tarde iría allí. Las horas pasaron lentas, y el ruido cotidiano de la casa parecía una burla. Cada reloj, cada tic-tac, se convertía en un recordatorio de que la verdad estaba a solo unos pasos de distancia. Cuando el sol comenzó a caer, se vistió con un abrigo oscuro, como si se preparara para una misión secreta, y salió sin dejar rastro. El aire de la calle le golpeó con fuerza, cargado de humo de autos y murmullos de gente. Laura caminaba con paso firme, aunque el miedo le hacía temblar por dentro. Cada esquina que doblaba aumentaba la presión en su pecho. Finalmente llegó a la dirección del sobre, un edificio antiguo, con paredes descascaradas y ventanas cubiertas por cortinas pesadas. Se quedó observando desde la acera opuesta, como si aquel lugar tuviera vida propia y pudiera devorarla en cualquier momento. Subió la vista y, en el tercer piso, una silueta femenina apareció tras la cortina. Laura no pudo distinguir su rostro, pero supo instintivamente que era ella. Claudia. El corazón le dio un vuelco. No tuvo valor de tocar el timbre. En cambio, esperó. Y su paciencia fue recompensada. Minutos después, una mujer salió del edificio. Era más joven de lo que había imaginado, de una belleza tranquila pero firme, con el cabello recogido y un paso seguro. Laura la siguió a distancia, cuidando cada movimiento, con la adrenalina manteniéndola alerta. El recorrido fue breve. Claudia entró en una cafetería de esquina, iluminada con luces cálidas que contrastaban con la tensión de la calle. Laura, dudando, decidió entrar también. Se sentó en una mesa apartada, con la vista fija en aquella mujer que pedía un café con voz serena, como si no llevara sobre los hombros un secreto capaz de destruir un matrimonio. Cada gesto de Claudia parecía calculado, cada sonrisa dirigida al camarero escondía un aire de misterio. Laura la observaba con una mezcla de furia y fascinación. Quería odiarla, pero también necesitaba comprender que la unía a Luis, que la hacía tan peligrosa para la vida que había construido. La cafetería olía a café recién molido y a pan tostado. El sonido de las tazas al chocar con los platillos le retumbaba en la cabeza. Laura se preguntaba si debía enfrentarse a ella en ese mismo instante, gritarle que lo sabía todo, que dejara de robarle lo que le pertenecía. Pero la razón le pidió paciencia, no era el momento. Aún no tenía suficientes pruebas, aún no conocía la magnitud del secreto. Entonces ocurrió algo que la dejó sin aliento. Claudia sacó del bolso un pequeño sobre y lo abrió con cuidado. Dentro había una fotografía. Laura entrecerró los ojos para verla mejor, y sintió que la sangre se le helaba. En esa imagen estaba Luis, abrazando a un niño de unos 8 años. El mundo se detuvo en ese instante. No era solo una amante. Había un hijo en medio. Un hijo que parecía llevar la misma sonrisa de Luis, la misma mirada oscura. Laura tragó saliva con dificultad, intentando no perder la compostura, pero la revelación era demasiado grande. El café se volvió amargo en su boca. Laura se levantó de la mesa antes de que las lágrimas la delataran. Salió a la calle con el alma hecha pedazos, el viento frío pegándole en la cara, mientras una certeza se apoderaba de ella. Luis no solo había ocultado una traición. Había ocultado una vida entera,
Una familia paralela que había mantenido en las sombras durante 10 largos años. El secreto se volvía cada vez más oscuro, y Laura sabía que lo que había descubierto esa noche era apenas el inicio de un descenso a un abismo más profundo del que jamás imaginó. Laura caminó sin rumbo durante horas, con el rostro helado por el viento y la mente ardiendo en un torbellino de imágenes. La fotografía de Luis con aquel niño la perseguía como un fantasma. Cada paso que daba retumbaba en el pavimento como si cargara el peso de una verdad insoportable. Había imaginado muchas traiciones posibles, pero jamás la existencia de un hijo oculto. La ciudad seguía su rutina, indiferente a la tragedia silenciosa que se desplegaba en su interior. Esa noche no pudo dormir. El insomnio la obligó a repasar cada recuerdo, cada ausencia de Luis justificada con viajes de trabajo, cada llamada interrumpida, cada excusa que en su momento había parecido lógica. Ahora, todo cobraba sentido. Mientras ella creía en la estabilidad de su hogar, él había estado construyendo otra vida en paralelo. La rabia le quemaba la piel, pero debajo de esa rabia crecía un dolor más profundo, el sentimiento de haber sido usada, convertida en la pieza secundaria de una historia oculta. Al amanecer, Laura tomó una decisión que le costó el alma: hablaría con Claudia. Ya no soportaba el peso de las suposiciones. Necesitaba escuchar la verdad de labios de aquella mujer que había compartido tanto con Luis. Sabía que la conversación podría destrozarla, pero la incertidumbre era un veneno peor. Volvió a la cafetería al día siguiente, esperando encontrarla de nuevo. El reloj avanzaba lento, y la tensión se acumulaba con cada minuto. Finalmente, Claudia apareció, con la misma serenidad en sus movimientos. Laura sintió que el aire se volvía espeso, como si todo el local estuviera pendiente de ese encuentro que estaba a punto de ocurrir. Reuniendo valor, se levantó de su mesa y se acercó a ella. Claudia la miró sorprendida cuando escuchó su nombre salir de sus labios. El silencio entre ambas fue cortante, cargado de significados ocultos. Laura se presentó con voz temblorosa, pero firme: soy la esposa de Luis. El gesto de Claudia se endureció de inmediato. Guardó silencio unos segundos, como si buscara las palabras adecuadas. Luego, con un suspiro resignado, la invitó a sentarse. El choque entre ambas mujeres no fue explosivo, sino inquietantemente calmado, como la calma previa a una tormenta devastadora. Laura la observaba con una mezcla de odio y curiosidad, incapaz de apartar los ojos de su rostro sereno. Claudia, por su parte, no parecía sorprendida por la revelación. Era como si hubiera esperado ese momento durante años. Con voz baja, pero clara, confesó que Luis llevaba más de una década visitándola en secreto, y que el niño de la fotografía era, efectivamente, su hijo. Las palabras golpearon a Laura con la fuerza de una marea que arrastra todo a su paso. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa para no derrumbarse en medio del café lleno de desconocidos. Claudia no hablaba con soberbia ni con arrepentimiento, lo hacía con la naturalidad de alguien que había aceptado su lugar en la sombra durante demasiado tiempo. Laura preguntó, con la voz quebrada, si Luis las mantenía económicamente. Claudia asintió, pero añadió algo que la dejó aún más devastada: no es solo dinero. Él siempre vuelve. Nunca dejó de buscarnos. Para él, somos tan importantes como lo eres tú. Esa frase retumbó en la cabeza de Laura como un trueno interminable. No era una aventura pasajera. Era amor dividido, una doble vida sostenida con precisión durante 10 años. El ambiente en la cafetería se volvió asfixiante. Los sonidos cotidianos, las tazas, las conversaciones ajenas, todo parecía lejano. Laura sentía que el mundo se reducía a esa mesa, a esas palabras, a ese rostro que representaba el derrumbe de su existencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no derramó ni una. El orgullo la obligó a mantenerse erguida, aunque por dentro se desplomara en 1000 pedazos. Claudia, con un tono casi compasivo, deslizó la última estocada: él nunca te lo dirá. No puede.
Y yo ya no puedo seguir en silencio. Era cuestión de tiempo que lo supieras. Ese reconocimiento no la consoló, sino que la hundió más en la humillación. Luis había confiado tanto en su propia habilidad para mentir que jamás pensó que la verdad pudiera alcanzarla. Laura se levantó bruscamente, incapaz de continuar escuchando. Su silla chirrió en el suelo, atrayendo miradas curiosas, pero no le importó. Salió de la cafetería con el corazón en llamas, sintiendo que la vida entera se le escapaba entre los dedos. Claudia no la persiguió, simplemente la observó marcharse, como quien entiende que la batalla apenas comienza. De regreso a casa, el peso del secreto se volvió insoportable. Laura no sabía cómo enfrentar a Luis. Cada escenario se repetía en su mente: gritarle, exigirle explicaciones, abandonarlo de inmediato. Pero en todos ellos había un denominador común: el dolor no desaparecía. El daño ya estaba hecho, y ninguna respuesta podía reparar la traición de 10 años. Al abrir la puerta de su hogar, el olor familiar de su sala le resultó ajeno, casi nauseabundo. Ese espacio que había llamado refugio era ahora una prisión construida con mentiras. Se dejó caer en el sofá, abrazando la fotografía que había tomado de Claudia a escondidas, mientras la misma pregunta la atormentaba sin descanso: ¿qué debía hacer con la verdad? El sonido de las llaves girando en la cerradura la sobresaltó. Luis estaba de regreso. Laura se secó las lágrimas con rapidez, escondiendo la foto bajo el cojín. Su corazón latía con furia mientras lo escuchaba entrar. Esa noche, supo que el enfrentamiento era inevitable. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de él, comprendió que la tormenta acababa de comenzar. Luis dejó el maletín sobre la mesa del recibidor y se acercó con su sonrisa habitual, esa máscara que durante años había conseguido engañarla. Laura lo observó en silencio, incapaz de responder al beso que él intentó darle en la mejilla. El aire se volvió denso, y la distancia invisible entre ellos se hizo insoportable. El corazón de Laura golpeaba con violencia, exigiéndole romper el silencio de una vez por todas. «Necesitamos hablar», dijo ella con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Luis se detuvo, sorprendido por el tono. Durante un instante intentó suavizar la tensión con una risa ligera, preguntando si algo había pasado en el trabajo o con su familia. Pero Laura no se dejó distraer, sus ojos lo atravesaban como cuchillas. La sala parecía encogerse alrededor de ellos. Los relojes, las fotografías familiares, el sofá gastado, cada objeto era testigo mudo de la mentira que había impregnado su hogar. Laura respiró hondo y lanzó la primera piedra. Mencionó el nombre que lo haría tambalearse: Claudia. El rostro de Luis perdió color de inmediato. No necesitó confesar para delatarse, su silencio fue la confirmación más brutal. Laura sintió que las piernas le fallaban, pero se obligó a mantenerse en pie. Él intentó reaccionar, balbuceando excusas, diciendo que no era lo que parecía, que podía explicarlo. Pero ella lo interrumpió, arrojando sobre la mesa la fotografía que había tomado en la cafetería. La imagen cayó entre ellos como una sentencia. Luis la miró, y su gesto de derrota fue evidente. La máscara se desmoronó, dejando al descubierto un hombre cansado de sostener una mentira demasiado grande. Bajó la cabeza y, en un murmullo, reconoció lo que Laura ya sabía: el niño de la fotografía era su hijo. El grito que escapó de la garganta de Laura resonó en toda la casa. Era un grito de furia, de dolor, de traición acumulada durante años. Se llevó las manos al rostro, intentando contener las lágrimas, pero la herida era demasiado profunda. Luis se acercó, buscando tocarla, pero ella retrocedió con repulsión, como si su piel quemara. La confesión comenzó a salir a borbotones. Luis hablaba con voz temblorosa, asegurando que nunca quiso hacerle daño, que amaba a Claudia pero también la amaba a ella, que se había visto atrapado entre dos mundos imposibles de conciliar. Laura lo escuchaba con incredulidad, incapaz de comprender cómo alguien podía justificar una traición tan cruel.
Las palabras te amo que él repitió sonaban huecas, como ecos que ya no tenían valor. Laura lo interrumpió con una frialdad que sorprendió hasta a ella misma. Le dijo que el amor no se mide con mentiras, que lo que él había construido era una prisión de engaños donde ella había vivido como una marioneta ciega. Luis intentó acercarse de nuevo, con lágrimas en los ojos, jurando que todo lo que había hecho fue para protegerla, para no perderla. Laura soltó una carcajada amarga. ¿Protegerme? Me robaste 10 años de mi vida, le espetó, con un tono que lo atravesó como un cuchillo. El ambiente se volvió insoportable. La lámpara del techo oscilaba ligeramente, proyectando sombras que parecían moverse con ellos, como si las paredes mismas fueran cómplices de la verdad oculta. Laura sintió que la rabia la consumía, pero debajo de esa rabia empezaba a crecer algo nuevo, una fuerza que no había sentido antes, la certeza de que merecía mucho más que esa farsa. Luis, derrotado, cayó de rodillas, suplicando perdón. Sus lágrimas empapaban la alfombra, pero a Laura no le conmovían. Esa escena no era una muestra de amor, era la desesperación de un hombre acorralado por sus propias mentiras. El sonido de su llanto no era suficiente para borrar una década de engaños. Laura se giró hacia la ventana, contemplando la noche que se extendía más allá del vidrio. El reflejo de su rostro en el cristal le mostró a una mujer distinta, ya no la esposa engañada, sino alguien que había despertado de un largo sueño. Sintió miedo, sí, pero también un poder desconocido, como si la verdad, por dolorosa que fuera, le devolviera la libertad. Se volvió hacia Luis y lo miró con una calma inquietante. Con voz firme, le dijo que al día siguiente él debía tomar una decisión, o enfrentaba a Claudia y reconocía a su hijo ante todos, o ella se encargaría de hacerlo. Y añadió algo que heló la sangre de Luis: ya no soy la misma, y no volveré a callar nunca más. El silencio posterior fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj, marcando el inicio de una cuenta regresiva invisible. Laura subió las escaleras sin mirar atrás, dejando a Luis destrozado en la sala, hundido en su propia miseria. Esa noche, mientras cerraba la puerta de su habitación, Laura comprendió que el secreto había dejado de ser solo suyo y de él. Estaba a punto de estallar en el mundo real, y las consecuencias serían devastadoras. La mañana amaneció cargada de un silencio pesado, como si hasta el aire supiera que algo estaba a punto de romperse. Laura se levantó temprano, con la mente despejada y una fuerza que la sorprendía. Había llorado tanto la noche anterior que ya no quedaban lágrimas, solo quedaba la determinación. El café sabía amargo, pero lo bebió de un trago, mientras escuchaba los pasos inseguros de Luis en el piso de arriba. Él bajó con el rostro marcado por la culpa y la falta de sueño. Sus ojos buscaban los de Laura, pero ella no le concedió ese contacto. Había tomado una decisión, y sus palabras salieron claras, sin temblores. Esa tarde se reunirían los tres. Él, Claudia y ella. No habría más escondites ni más mentiras. Luis intentó detenerla, implorando que no hiciera público lo privado, pero Laura lo interrumpió con un susurro gélido: tú lo escondiste 10 años. Ahora lo enfrentarás en un solo día. Las horas hasta el encuentro fueron un tormento. Luis intentaba justificarse, mientras Laura se preparaba en silencio, eligiendo con cuidado cada palabra que pronunciaría. El miedo estaba allí, claro, pero se mezclaba con un extraño alivio. Por primera vez en una década, la verdad iba a salir a la luz. La cita fue en la misma cafetería donde todo había comenzado. El ambiente olía a café fuerte y pan recién horneado, pero a Laura le parecía que el aire estaba impregnado de pólvora. Claudia ya los esperaba, y junto a ella estaba el niño. Un niño de ojos oscuros y sonrisa tímida, la viva imagen de Luis. El corazón de Laura se estremeció al verlo. No era su culpa, no podía odiarlo. Era inocente, la consecuencia de decisiones ajenas. Pero esa inocencia hacía la traición aún más dolorosa. Luis, al verlos, se quebró en un instante,
Sus rodillas parecían flaquear bajo el peso de aquella doble vida que ya no podía sostener. El encuentro fue una tormenta contenida. Luis apenas podía hablar. Claudia, con una calma dolorosa, contó lo que Laura ya sabía. Él había prometido dejarla en innumerables ocasiones, pero nunca lo cumplió. Se aferraba a ambas vidas, incapaz de renunciar a ninguna. Laura lo escuchaba todo sin pestañear, como si cada palabra la empujara más lejos de aquel hombre que alguna vez amó. En un momento, el niño preguntó inocentemente si por fin podrían ir todos juntos al parque, como una familia. El silencio que siguió fue tan brutal que hasta los clientes de las mesas cercanas parecieron percibirlo. Luis agachó la cabeza, y Laura sintió como un nudo se le clavaba en la garganta. Ese pequeño no merecía cargar con los pecados de su padre. Fue entonces cuando Laura habló, con una firmeza que sorprendió a todos. Le dijo a Claudia que no tenía nada contra ella ni contra el niño, que la verdadera culpa recaía únicamente en Luis. Luego se volvió hacia él y, mirándolo con una serenidad desgarradora, pronunció las palabras que lo destrozaron: hoy dejo de ser parte de tu mentira. No soy tu sombra ni tu refugio. Soy yo, y no volverás a ocultarme nada. Luis intentó tomar su mano, pero ella se levantó. Su silla se arrastró contra el suelo, resonando como un golpe seco. Con el corazón hecho pedazos, Laura salió de la cafetería sin mirar atrás. Afuera, el sol la cegó un instante, como si el mundo le ofreciera un nuevo comienzo. Caminó con paso firme, cada vez más ligera, como si el peso de 10 años de engaño se disolviera con cada paso que daba. El viento le revolvía el cabello, y por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente sin sentir la presión del secreto. Sabía que el camino sería duro, que las cicatrices no desaparecerían de un día para otro. Pero también sabía que había recuperado algo invaluable: el control de su propia vida. Mientras se alejaba, una pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. ¿Luis seguiría intentando sostener a dos familias, o finalmente se hundiría en su propio laberinto de mentiras? Laura no lo sabía, y en el fondo ya no le importaba. Su historia con él había terminado, y el futuro estaba en sus propias manos. Ese día, Laura no solo descubrió un secreto. Ese día, renació de sus cenizas.